Que Dios bendiga de grande manera a todos los hermanos, hermanas, siervos, siervas de Dios que en este momento están a través de YouTube en la pantalla ya sea de su televisor o de su celular. Ricas bendiciones de parte del Señor para todos. Estamos comenzando a grabar el capítulo 4 y por segundo ya capítulo con un tema muy escabroso, muy profundo, de mucha importancia, que es el juicio a la iglesia y la apostasía. Y en el capítulo anterior, uno de los hechos que fundamenté fue que conforme a lo que de Dios he recibido en revelación de su palabra, Jeremías capítulo 2 es un pasaje profético para este tiempo, porque es el Espíritu de Cristo el que está hablando por ese uno de los más grandes profetas de Dios, como fue ese gran varón llamado Jeremías. Y como fundamento de esto, lo que dice el versículo 13 de Jeremías capítulo 2. Este pasaje tiene un subtítulo que se llama Jehová y la apostasía de Israel. El pueblo de Israel cayó en apostasía porque le pasó lo mismo que le ha pasado al pueblo de este tiempo, al pueblo cristiano. O sea, el propósito de Dios de haber dejado establecido en el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Israel, porque ese es el propósito principal del Antiguo Testamento, sin embargo, como que de nada ha servido. Y el versículo 13, que es muy contundente, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El Espíritu Santo en la Biblia aparece también como agua y como fuego. Cuando habla de agua, cuando habla de fuego, normalmente se refiere al Espíritu Santo. Y aquí el Señor dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Es el Espíritu de Cristo el que está hablando. Fuente de agua viva. En San Juan principalmente queda claro que Cristo es la fuente de agua viva que salta para la vida eterna. Me refiero al Evangelio según San Juan. Entonces, ¿cuáles son las cisternas rotas que no retienen agua? Los hombres que en este tiempo están enseñando al pueblo de Dios que el tema, hermano, es, como lo dije en el capítulo anterior, el pueblo cristiano dentro de la iglesia, en la congregación, no hace lo que quiere, hace lo que la doctrina de la iglesia en cuestión así tiene establecido. Por lo tanto, los culpables, los responsables son los pastores y la iglesia que tiene obispo, también el obispo. Los responsables principales ante Dios no es la congregación, porque la congregación no es enseñada a hacer lo que quiera, tiene que someterse a la doctrina propia de la misión, iglesia o corporación, como se llame. ¿Y cuántas veces ha pasado que algún hermano, conociendo la verdad de la palabra y al ver que de alguna manera en la iglesia no se está haciendo lo que la palabra del Señor dice, cuántas veces algún hermano conversando con su pastor le ha dicho: pastor, mire, nosotros hacemos esto y esto, y resulta que la palabra del Señor dice esto otro? Y la respuesta ha sido muy especial, entre comillas: hermano, aquí soy yo el pastor y se hace lo que yo mando.
Un gran error, porque eso es fruto de la soberbia, del egoísmo, de la vanidad. Bendecido y bienaventurado puede ser el pastor que diga: aquí soy yo el pastor, pero se hace lo que Dios manda, o lo que Cristo manda, o lo que el Espíritu Santo manda. Porque el Evangelio no es del obispo, no es del pastor, no es del hombre alguno. El Evangelio es de Dios Padre, Jesucristo su Hijo, a través del Espíritu Santo. Entonces, es fruto de la soberbia que a veces, porque yo lo he escuchado, hermano, he escuchado esa frase: aquí soy yo el pastor y se hace lo que yo mando. Por eso lo digo, Dios sabe y conoce mi mente y mi corazón, y el propósito de este trabajo espiritual, de este trabajo, es dar a conocer muchas cosas, hermanos, que el pueblo de Dios ha olvidado por décadas. Y todo eso, hermano, es por culpa del hombre. Es terrible cuando el siervo de Dios ha perdido el temor a Dios. Son 26 versículos, hermano, que hablan de esto. Si usted, hermanito, tiene una Biblia, léalo y repita la lectura del 1 al 26. Me refiero a Jeremías capítulo 2. Y se va a dar cuenta de cómo Dios ahí le reclama a su pueblo. Alguien puede decir: pero es que eso es para el pueblo de Israel. Hermano, no se olvide que nosotros somos israelitas por adopción. ¿Ya? Entonces, muchas enseñanzas que son para el pueblo de Israel también nos llega a nosotros. Porque esto es lo mismo que cuando un matrimonio que tiene 3, 4 hijos y decide adoptar a un bebé y lo reconoce. El bebé puede ser por supuesto, tuvo otro papá, otra mamá, pero el matrimonio, al adoptar a su hijo, lo va a criarlo igual como cría a sus 3 o 4 hijos propios, y por lo tanto ese hijo adoptivo se tiene que someter a las normas establecidas por los que lo han reconocido como hijo y lo van a criar o lo están criando como hijo legítimo. Así ha pasado con nosotros, hermanos. No somos israelitas en cuanto a la carne, en cuanto a la sangre, pero somos israelitas en cuanto a lo espiritual, porque Dios nos adoptó como hijos suyos, siempre y cuando hagamos lo que la palabra del Señor nos dice. Y leyendo algunos versículos de este pasaje, del versículo 18 al 22, esos 5 versículos los vamos a leer para que vea usted, mi hermano, cómo aquí el Señor nos hace ver su verdad. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Eufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Hermano, estos 2 versículos son muy contundentes. Cuando dice: ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Una vez más, como lo dije en el capítulo anterior, Egipto para nosotros simboliza el mundo. ¿Qué tienes tú en el camino del mundo? En el camino del mundo no tenemos nada. Porque el apóstol Pablo dijo en una de sus enseñanzas, y lo dice: no a las cosas del mundo, sí a las cosas de Dios. Y aquí está el juicio, hermano, para el hombre que ha perdido el temor a Dios. Cuando el año 2003, cuando Dios en su gran amor y misericordia, habiendo escuchado su voz en el sueño de la noche, me dio a saber, a conocer los 3 propósitos de su palabra, cuando me dijo: mira, 3 propósitos tiene mi palabra. Primer propósito, enseñanza.
Segundo propósito, consejos y advertencia. Tercer propósito, cumplimiento, juicio y sentencia. Para salvación o para condenación. Y algo muy importante, y a los que se apartan de mi palabra teniendo el conocimiento de ella, yo los dejo. Porque mi palabra y mis juicios están para cumplirse. Y podemos ver, hermanos, la enseñanza del temor a Dios está allá en Apocalipsis capítulo 13 o capítulo 14, donde dice, y vi un ángel volar por el medio del cielo, y en su sala tenía escrito el Evangelio de Salvación, y en alta voz decía, temed a Dios y dadle gloria. Ahí está la enseñanza. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero, por ejemplo, el Salmo 112 y Salmo 128 son muy similares. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Ahí hay un consejo, una advertencia. ¿Por qué advertencia? Porque el que no teme a Jehová está en grande peligro. Y como también Dios me lo dijo, consejo y advertencia para salvación, y para salvación o para condenación. Sin exceptuar a nadie, porque los juicios de Dios no exceptúan a nadie, hermano. En ninguna parte dice excepto si obispo, pastores, teólogo, diácono, oficial, predicador. No, no. El juicio de Dios es para todo aquel que ha caído en transgresión. Y notas, hermano, que Dios me dijo en esa enseñanza, para salvación o para condenación. Y aquí está el juicio para condenación, hermanos, del hombre que no teme a Dios. Porque el que perdió el temor a Dios dejó de ser bienaventurado. Y bienaventurado significa que le irá bien en todo lo que haga. ¿Ya? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, bendito es su nombre. Ahí está el juicio para castigo. Pero también al final de Malaquías tenemos el juicio para bendición. Para que vea usted cómo se complementa todo lo que Dios revela con su palabra. Mire lo que dice Malaquías 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Gloria a Dios. Santo y bendito es el nombre del Señor. Ahí está el juicio para salvación, mi hermano. ¿Se da cuenta? Porque lo que Dios revela, hermanos, en nada, absolutamente nada, se contradice con su palabra. Entonces, hermano, en este tiempo se está dando mucho de que el hombre ha perdido el temor a Dios. Y eso es terrible. El versículo 20 dice, porque desde muy atrás, eso significa desde varios años atrás, rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vía escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti,
la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Bendito Dios, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. ¿Qué dice el Señor en San Mateo? En San Mateo capítulo 11, ahí el Señor nos habla de su yugo, porque tiene que haber, como lo dije, tiene que haber concordancia. Así es la palabra del Señor. Porque aquí es, como lo dije, es el Espíritu de Cristo el que está hablando por el siervo. Bendito Dios. Ese gran profeta llamado Jeremías. San Mateo 11, 29, ¿qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y acá, 2700 años atrás, aproximadamente, el Espíritu de Cristo, hablando por el profeta Jeremías, nos dice, porque desde muy atrás, o sea, décadas atrás, años atrás, en tu juventud puede ser, rompiste tu yugo y tus ataduras. Bendito Dios. Santo y bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, y se da cuenta, hermano, que no dice, excepto si eres obispo, si eres pastor, diácono, oficial, predicador, corista, jefe de grupo. No, hermano, porque los juicios de Dios son para todos. Entonces ahí podemos ver, mis hermanos, que todas estas cosas son el fruto de la apostasía. Porque el juicio de la iglesia, hermanos, es porque el pueblo cristiano cayó en la apostasía. Pero el pueblo cristiano fue guiado a convertirse en un pueblo apóstata. Porque la apostasía, hermano, no entró por las puertas como entra la congregación, por la puerta principal. La apostasía, hermano, desde los púlpitos se derramó hacia la congregación. Y eso, hermanos, es un grave problema para muchos obispos y muchos pastores de este tiempo. Porque son los responsables. Son los únicos culpables, los únicos responsables de que la hermandad, el pueblo de Dios hoy día se ha convertido en un pueblo apóstata. No hay ninguna iglesia, absolutamente ninguna. Yo conozco muchas iglesias de aquí de Chile, aquí en la ciudad de San Antonio, en la quinta región, en la zona central de Chile, deben haber unas 70, 80 nominaciones con distintos nombres. Muchas iglesias grandes tienen acá un pastor, una misión. Sin embargo, hermanos, en Chile hay, tengo entendido que ya cerca de 4000 iglesias que tienen distintos nombres, llámese misión, iglesia, corporación, y todas tienen una directiva y su propia, como se dice, doctrina. Pero no hay ninguna, absolutamente ninguna, hermanos, que lleve el Evangelio de Cristo, como aquí está escrito, como Cristo nos dejó. Y ese es un problema muy grande, hermanos. Por eso es que Dios, en los próximos tiempos que vienen, Dios va a enderezar su pueblo. Vamos a ir luego a Ezequiel 34, del 1 al 17, porque por revelación de Dios, Ezequiel 34, del 1 al 17, tiene fiel cumplimiento antes del arrebatamiento. Y ahí vamos a ver también, hermanos, cómo se cumple también
lo que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 12, donde nos enseña de tener cuidado respecto al nuevo evangelio. Bendito Dios. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 12, dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe usted, hermano, lo que significa la palabra anatema? Significa maldito. El apóstol Pablo, para no colocar la palabra maldito, colocó anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bendito Dios. Bendito Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Y aquí, hermanos, hay muchos varones que están por cabeza en las iglesias y tienen grandes problemas ante Dios. Porque así como en Jeremías capítulo 2, versículo 18, si no me equivoco, 19, cuando habla ahí de ¿qué tienes tú en el camino de así? ¿Qué tienes tú? Lo vamos a leer, hermano. Sí. Jeremías 2:18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿O qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Eufrates? En otras palabras, hermano, allá en Jeremías, Cristo nos está diciendo: ¿qué tienes tú en el mundo? ¿Qué tienes tú en el camino del mundo? No tenemos nada, hermano. Entonces, ¿qué explicación, qué argumento, qué fundamento podrá tener ante Dios el obispo, el pastor, que ha introducido el mundo en las iglesias? En la música, en el ritmo, en las manifestaciones, que ya no salen a predicar el día domingo, sino se congregan y ahí están como vegetales, todos muertos, porque no están cumpliendo con el más grande mandamiento que Cristo nos dejó. Y el que desobedece a las enseñanzas de Cristo no puede tener el Espíritu Santo. Eso es una verdad irrefutable. Entonces, hermanitos, esos son los motivos principales, mi hermano, por los cuales viene el juicio de Dios. Pero hay un hecho, hermano, que tenemos que analizarlo, entenderlo. Así como las leyes en la tierra no juzgan ni condenan a nadie que no haya transgredido las leyes, porque en ese caso ante la ley es inocente, es justo, es honrado, es honesto, es probo, cuanto más los juicios de Dios
Así como la justicia terrenal castiga, aún todavía hay países que mantienen la pena de muerte. Hay delitos que los aplican, el castigo es la pena de muerte. Hay otros, cadena perpetua. Los condenan a 100 o 200 años de cárcel. Hay otros que no los condenan a cadena perpetua, pero los condenan a muchos años, 20, 30, 40 o más años. Si las leyes terrenales, hermano, condenan a los que las transgreden, ¿cuánto más las leyes celestiales? Y ese es el gran problema, mi hermano. Porque como lo dije, si el pueblo de Dios hoy se ha convertido desde principalmente en los últimos 60 años, del año 60 para adelante, ahí tomó cuerpo la apostasía aquí en Chile, dentro del Evangelio, como una institución, que ya a mediados de los 70 ya era una institución formada. Y los únicos culpables, así como las congregaciones, en un 98% son inocentes, dejo ahí un 2% porque si un hermano ve que en su iglesia se está transgrediendo enormemente la palabra del Señor, ese hermano tiene la libertad para irse de esa iglesia y buscar una que le sea más idónea. Pero muchas veces, hermanos, nos quedamos en esa iglesia, o porque también se da, y en gran manera, que Dios los pone ahí. Entonces, hermanos, los únicos responsables son las cabezas de las iglesias, en este caso, obispos y pastores. Y eso lo podemos ver, hermanos, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34. Este capítulo, hermano, ha sido un capítulo de mucho análisis, de mucho estudio. Y desgraciadamente, hermanos, como los siervos de Dios sacaron a Cristo de sus vidas y como cabezas de la iglesia, lo sacaron, lo tiraron para afuera, ni siquiera le cedieron un lugar donde se sentara, y en el lugar de Cristo pusieron a un teólogo, a un conferencista. Y ya no fue Cristo el que escogía de la misión de la congregación a hermanos para futuros pastores, sino que el obispo, el pastor de turno o la directiva mandaba hermanos, según el punto de vista de ellos, a los institutos bíblicos a hacer el curso de pastor. ¿Y quién le preguntó al Señor? Nadie, nadie. Eso es obra de la falta del temor a Dios. El hombre, hermanos, por su soberbia, por su vanidad, no se ha dado cuenta cómo ha sacado a Cristo como el punto centro de la iglesia. Por eso hay iglesia, hermano, que el Espíritu Santo nadie lo conoce, porque nadie lo tiene. Porque Cristo no puede estar en una iglesia donde el Señor no puede estar en el púlpito. Porque cada vez que hay reunión, los martes, los jueves, y sobre todo el día domingo, el predicador de turno, como es un apóstata, sube al púlpito. Hay algunos tan descarados que no suben con la Biblia, suben con un notebook, un computador, y ahí tienen todo el mensaje listo. Otros suben con la Biblia, pero también con un tablet, que es un computador más pequeño, y ahí está el mensaje listo. Otros suben con la Biblia, pero con libros, revistas, hojas escritas, con citas bíblicas y el mensaje listo. Entonces, todos esos hombres que actúan de esa manera, ¿qué es lo que están haciendo? Le dicen: Señor Jesucristo, por favor, salga, córrase, aléjese de aquí, porque ahora voy a predicar yo y traigo el mensaje preparado. Esos son los más grandes apóstatas de este tiempo, hermano. El hombre va a predicar un mensaje lleno de citas bíblicas, pura palabra, pero muerto espiritualmente.
Si hubieran hermanos que tuvieran el don del discernimiento de espíritu sentados en alguna banca o asiento, se daría cuenta que el varón que está en este momento predicando en el púlpito no tiene nada de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio al Espíritu. Eso lo escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo da testimonio al Espíritu. ¿Y cuántas veces, hermanos, en la televisión vemos predicadores que son pura letra, pura palabra, y no tienen nada, absolutamente nada de Dios? Y resulta, hermanos, que la palabra es la espada del Espíritu. ¿Qué es lo que pasa, hermano, en esa iglesia? Que el predicador es un apóstata, un soberbio, un egoísta, un vanidoso, que se atreve a subir al púlpito, hermano, con el mensaje 100% preparado. Si predica 45 minutos, hermano, 40 minutos, está leyendo lo que dice. Bendito Dios. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Termina la reunión, la congregación se van para su casa, y a veces cuando van a mitad de camino ya ni se acuerdan dónde estaba el mensaje, porque a nadie penetró, a nadie, el mensaje no hizo vida en nadie, hermano, porque la palabra que vacina el espíritu es imposible que penetre en el corazón. Por eso dice, en el Antiguo Testamento dice que la palabra es espada, que penetra, es martillo, que quebranta, gloria a Dios, y penetra hasta los tuétanos de los huesos. Bendito Dios. Antes, yo conocí, hermano, el Evangelio, década del 50, década del 60, década del 70. En esos tiempos, hermanos, casi todos los predicadores pedían la palabra ahí en el púlpito. Y sabe, hermanos, en la década, comienzo de los 70, en Santiago, allá por Quinta Normal, conocí a un pastor. Era un anciano. Por el sector de Mapocho, Carrascal, por ese sector, conocí un pastor. El varón ya tenía como 75 años y el varón nunca supo leer. Pero él, como era un siervo de Dios, le pedía la palabra al Señor, y el día domingo, cuando llegaba el momento de predicar, él decía: hermano, la palabra del Señor, voy a poner un ejemplo, está en San Mateo 7, del 23 al 30, es un ejemplo el que estoy poniendo. Y él le pedía a veces al coordinador, o llamaba a un niño, que le leyera la palabra. Le leían la palabra y el varón comenzaba a predicar. Y sabe, hermano, no he visto hombre más usado en el púlpito que es anciano, y no sabía leer. Esto, hermano, se contradice total con los pastores que para poder tener conocimiento de Dios se han ido a meter a la casa de Satanás, que son los institutos bíblicos, porque allí están fabricando teólogos, conferencistas, y sobre todo, hermano, lo peor, fabricando pastores, hombres contumaces, hombres soberbios, vanidosos, que se han propuesto ser pastor y ni siquiera tuvieron la decencia espiritual de preguntarle al Señor. Muchos dicen: no, sentí el llamado. Mentira, mentira. No, Dios a sus escogidos los escoge del vientre de la madre. Por lo tanto, hermanos, son las cosas que han ocurrido en estos últimos 60 años dentro del Evangelio, y son las causas que originan que pronto, hermano, comienza el juicio de la iglesia. Pronto comienza el juicio de la iglesia. Y vamos a ir, hermanos, al capítulo más controvertido, más fuerte de toda la Biblia. Ezequiel, capítulo 34. Y le pido, hermanos, yo me imagino que todos han leído este capítulo, pero ponga mucha atención, hermano, en lo que dicen los primeros 6 versículos, porque es fundamental para entender lo que Dios hará del versículo 7 al 17. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar grandemente. Hay varones, hermanos, que tienen tremendos problemas ante Dios y les va a ser muy difícil pasar el juicio.
muy difícil. Porque, como vamos a leer también en Jeremías 23, los primeros 4 versículos, allí Dios dice que Él levantará nuevos pastores. Y doy fe de ello, hermano, porque Dios me ha revelado muchas visiones que tienen que ver con esto. Vamos a leer la primera parte, los primeros 6 versículos. Y después vamos a leer algunos versículos del 7 adelante, porque son los primeros 17 versículos. El ángel del Señor, que me enseñó estas maravillas del conocimiento de Dios, Él me dijo, Ezequiel 34, del 1 al 17, tiene fiel cumplimiento antes del arrebatamiento. Bendito Dios. Dice así, del versículo 1 al 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada desgolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perni quebrada, ni volvisteis al redil la descarriada. Ni buscáis la perni quebrada, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Bendito Dios. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra, fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Bendito Dios. Ahí están los primeros 6 versículos. Dios aquí, alguien dirá, pero es que eso es para el pueblo de Israel. Hermano, el pueblo de Israel nunca tuvo pastores. El pueblo de Israel tuvo sacerdotes, tuvo patriarcas, tuvo sacerdotes, sumos sacerdotes, profetas, y los levitas, que eran los que se encargaban de todo lo que tenía el quehacer del templo. Bendito Dios. Aquí, hermanos, Dios pone en tela de juicio la labor de muchos pastores. Hago saber y quiero que se entienda lo siguiente. Yo no meto a todos los pastores en un mismo saco. Tengo 69 años y puedo decir que en mis 65 años de pleno conocimiento he conocido muy buenos pastores. Muy buenos pastores. Pero también he conocido de los otros. Y Dios eso lo tiene muy tomado en cuenta. Porque muchos creen que ser pastor es ser el rey de la congregación. No visitan al enfermo, no se preocupan de que la familia que el día domingo no fue, no están ni ahí. Además, si da poca ofrenda o no da el diezmo, menos le interesa. ¿Ah? Pero sí hay pastores que se preocupan y los llaman o los visitan a los días de la semana para saber qué pasó, por qué no fueron. Pero hay otros, quizás la gran mayoría, que no están ni ahí. Si un hermano, si una familia el día domingo, en tiempo normal, no fueron a la iglesia. Bendito Dios. Por eso Dios aquí dice, no fortaleciste las débiles,
ni curasteis la enferma, no vendasteis la perni quebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perni quebrada, sino que os habéis enseñoreado de ellas, con dureza y con violencia. Bendito Dios. Y andan errantes por falta de pastores, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. ¿Sabe, hermanos? En una ciudad como esta, o que donde vivo, la ciudad de San Antonio, tengo entendido que se congregan la suma de todas las iglesias, 3.500, cerca de 4.000 hermanos. En tiempo normal, porque ahora como estamos con las restricciones por la pandemia del virus, pero en tiempo normal se congregan entre 3.500 y 4.000 hermanos, en la suma de toda la iglesia, que son como 80. Pero yo le prometo, hermano, que afuera, fuera el Evangelio, en el mundo, descarriados, como se llama, quedados, desorientados, decepcionados, yo estoy seguro que hay por lo menos 5.000. He conocido muchos. Los años que Dios me permitió predicar su evangelio en el paseo, en la plaza, que fueron prácticamente 6 años, conocí muchos, que estaban completamente decepcionados, incluso estafados por quien fue su pastor. No todos, hermanos, tienen la fortaleza para agachar la cabeza y seguir adelante. No todos. Y ahí es donde puedo entender, hermanos, cómo mi Dios me ha fortalecido. Porque soy un hombre, hermano, como lo digo en el capítulo 1, que alrededor de 35, 40 pastores 3 veces se levantaron contra mí. Me quitaron un programa en la radio el año 2000, el año 3000, me prohibieron predicar en la plaza y hablaron con la alcaldesa para que no renovara mi permiso, porque yo en la plaza estaba predicando contra la idolatría. Y después, el 2008, hermano, al comienzo del año 2008, cuando yo ya tenía la radio, me denunciaron a Subtel y solicitaron la directiva firmada, la solicitud ya firmada por 6 personas, y esto me lo dijo el propio fiscal. Él me dijo, no puedo darle nombre, pero hay una carta de una institución de aquí de San Antonio que tiene personalidad jurídica y está firmada por 6 dirigentes, un grupo de 6, que todos firman y todos tienen personalidad jurídica propia. No le puedo dar nombre, me dijo. Si Dios no me hubiera fortalecido, hermanos, como me ha fortalecido, como lo di a saber en el capítulo 1 y capítulo 2, no estaría aquí, pues, hermano. Pero no todos tenemos la misma misión ante el Señor en el Evangelio, no todos. Por eso aquí habla de la débil, del no vendaste la perni quebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, no curaste la enferma. Bendito Dios. Y andan errantes por falta de pastores y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Cuando dice fieras del campo se refiere, hermano, a los demonios. Porque toda familia, hermano, que deja de congregarse, si no se aperciba, si no lee la palabra del Señor, si no ora, si no sigue perseverando espiritualmente, va a ser presa de demonios que se van a meter en su mente, en su corazón, y lo van a intentar a retomar cosas del mundo, como licores, fiestas, parrandas y cosas, hermano. Bendito Dios. Por tanto, hermanos, estas son las cosas, hermanos, que ocurren dentro del Evangelio cuando un pastor no ama a su congregación.
Y escrito está que al que, lo dijo el Señor, al que más se le da, también más se le exige. Bendito Dios. Y a partir del versículo que sigue, que es el versículo 7, mire lo que Dios dice. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar a las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Bendito Dios. Ahí vamos a detenernos. Bendito Dios. El juicio a la iglesia, hermanos, tiene que ver con lo que va a acontecer antes de la gran tribulación y, por supuesto, antes del arrebatamiento. Sucede, hermanos, que Dios va a enderezar su pueblo. Cristo no puede venir a buscar al pueblo cristiano como estamos, porque, como Dios me lo dio a saber, no más del 5% está en condiciones de irse con el Señor. Entonces, así como sería grande la derrota para Cristo, grande sería el triunfo de Satanás. Pero la verdad, hermanos, es que Dios va a preparar su pueblo, y ahí es donde podemos entender lo que dice Jeremías 6, 16. Un versículo, hermanos, muy importante. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Por qué, hermano? Porque en este mover que viene, primero viene la llenura del Espíritu Santo. Y Dios tiene escogido en todo el país, en todo el mundo, para cada nación, varones, los que Dios va a dotar de gran poder y autoridad, que vamos a ver los más grandes milagros. Y a esos varones, en ellos se va a cumplir la profecía del profeta Elías. Sucede, hermanos, que la palabra del Señor dice que vendrá el profeta Elías. Lo dice Malaquías 4, versículo 5. Malaquías 4, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, tenemos que entender lo siguiente. No puede venir el verdadero profeta Elías, el que estuvo 1100 años antes de Cristo en la tierra. El que fue arrebatado sin ver muerte, en un carro de fuego. Porque, ¿qué hace un hombre donde hay cientos y cientos de miles de pueblos, aldeas, ciudades y lugares donde
donde sembrar la semilla del Evangelio. Un hombre no podría hacer nada, muy poco. Aunque estuviera 10.000 años viviendo en la tierra, no alcanzaría a recorrer todo el mundo. Pueblo por pueblo, aldea por aldea, ciudad por ciudad, país por país. Lo que ocurre, hermanos, es que aquí hay un misterio, y esta es la diferencia, hermanos, entre la revelación de Dios y la teología. Porque estoy seguro, hermanos, que como esto me lo reveló mi Señor, no hay ningún instituto teológico en el mundo donde puedan enseñarle esto. Con esto enaltezco el nombre de mi Señor, porque Dios conoce mi mente y mi corazón, y Dios sabe que no lo digo por vanidad, lo digo porque solamente Dios sabe lo que yo amo en mi corazón, lo que de Dios he recibido en conocimiento. Sucede, hermanos, que el nombre Elías significa precursor, restaurador. Por eso Juan el Bautista fue el Elías de ese tiempo, 2000 años atrás. Cristo mismo lo dijo, él era el Elías que había de venir. Pero sucede, hermanos, ¿ya?, que en San Mateo capítulo 11, Jesús habla de Elías. Y no puede ser que se está refiriendo, es San Mateo 17, porque en San Mateo 11 también, pero es más contundente lo que dice San Mateo 17, versículos 10 y 12. Ahí nos queda claro, hermanos, lo siguiente. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sucede, hermanos, que nos está refiriendo a Juan el Bautista, porque ya Juan el Bautista había muerto y había sido sepultado. Y aquí Jesús dice, en verdad, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Está anunciando algo del futuro. Está profetizando lo que hoy está por cumplirse. ¿Por qué, hermanos? Analice usted lo que fue la vida y misión que cumplió el profeta Elías. Dios en él tenía la autoridad y el poder de dar la vida y de quitarla. Él le dio la vida, resucitó al hijo de la viuda, ¿se acuerda? Además tenía el poder de proveer alimento para la casa, para el hogar, como lo hizo en la casa de la viuda, donde llenó las tinajas de harina y aceite. Y además resucitó al hijo de la mujer que había muerto ahí. Pero también la muerte estaba incluido en ese poder. Cuando el profeta Elías mató a los 450 profetas de los Baales, los falsos profetas, luego de aquello, Dios lo recriminó o lo reprendió por haber matado a esos 450 varones. ¿Sabe, hermanos? El profeta Elías estuvo por lo menos 2 horas matando varones con espada. Tome en cuenta 3 cuerpos por minuto, o 4, digamos 4 cuerpos por minuto. Un minuto son 60 segundos. 4 por minuto, 4 por minuto, y son 450. Significa, hermanos, hartos minutos. Y Dios no lo reprendió. No le dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa autoridad y ese poder Dios se lo dio. Así también, hermanos, usted lo va a ver.
Si no quiere creerlo en este momento, no lo puedo obligar a que lo crea. Pero en el nombre del Señor y de mi Cristo bendito, le pido un favor. No se olvide que este gusano hoy día enseñó esto. Y va a quedar grabado y usted lo va a poder ver en YouTube. Porque estos varones, hermanos, van a tener esa autoridad. Dios me ha mostrado por lo menos 8 visiones en los últimos 20 años. De hecho, no recuerdo si fue enero o febrero, estamos a fines de abril. Tal vez fue enero o febrero. Me mostró 2 visiones más. Aquí en San Antonio no soy yo el que va a cumplir esa misión. Dios va a enviar un varón, no sé de qué lugar, de otro pueblo. Pero a mí me va a mandar a otros pueblos, Santiago y otras ciudades. Y el mensaje va a ser, escuche bien, pastor, obispo, escucha, porque esto un día, por haberte convertido en un apóstata, a tu iglesia va a llegar un varón lleno de autoridad, lleno de poder, y te va a decir: pastor, dice el Señor, hoy te quito el pastorado, porque has desobedecido mi palabra. Has metido el mundo en la iglesia. Incluso a más de alguno le va a decir: y te has convertido en un adúltero. Hoy te quito el pastorado. Un día te llamé a la salvación. Te la ganarás sentado en la banca. Ese es, hermano, ese es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Y nos enseña a Cristo. Ese es el horno de fuego. Cuando Jesús nos enseña la parábola del trigo y la cizaña, dice que arrancará la cizaña de raíz, la atarán en manojo y la echarán en el horno de fuego. Nótese que no dice infierno. ¿Por qué no horno de fuego? Porque es una verdadera prueba de fuego. No habrá prueba más grande para un hombre que ese momento. Y muchos se van a negar. Por eso, en Jeremías 6:16, el versículo termina diciendo: más dijeron, no andaremos. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Porque muchos se van a rebelar contra la orden del Señor. Primero que nada, no van a querer entregar el templo. Pero resulta, hermano, que los templos han sido construidos con ofrendas y aportes de la congregación. No es propiedad del pastor. Y aun cuando lo fuera, propiedad del pastor, él la compró para el Señor. Por lo tanto, aunque esté registrado su nombre, tampoco corresponde que diga: esto es mío. Bendito Dios. Esa es la prueba de fuego cuando el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Bendito Dios. Al 15. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En el capítulo anterior hablamos de esto. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará. ¿Qué día? El día que comienza el juicio. Pues por el fuego será revelada. ¿Qué fuego? El Espíritu Santo. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El Espíritu Santo la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así
como por fuego. Esa es la prueba de fuego, hermanos. Ese simboliza cuando Cristo dice que la cizaña será arrancada, atada en manojo y echada en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Habrá prueba mayor para un hombre que ha estado 10, 20, 30, 40 años arriba como cabeza de la iglesia, a veces lleno de soberbia, de egoísmo, carente de amor, sin importar, lo único que le importa a muchos, no a todos, pero a muchos, la ofrenda y los diezmos, y que va a llegar el día en que un varón de Dios le va a pronunciar palabras de sentencia? Si ese pastor se rebela contra el varón de Dios tendrá la autoridad para ir declarar su muerte y caerá muerto. Por eso, hermanos, el mismo apóstol Pablo, porque para mí el apóstol Pablo es el que escribe ahí en Hebreos, bendito Dios. Bendito Dios. Hebreos 10, ...29, 30 y 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gloria a Dios. Con Dios no se juega, hermanos. No se juega. Esta palabra es autoridad y es poder, porque es Dios manifestado en letra, en palabra. Por lo tanto, hermanos, pastores, obispos, cuídense, analicen. No miren la imagen ni el aspecto de este gusano. Miren esto. Lo que ustedes por décadas han pasado por alto, sin respeto ninguno, por Jehová nuestro Dios, ni por Jesucristo nuestro Salvador, ni por el Espíritu Santo. No todos, pero muchos, lo único que les interesa los diezmos. Y ese es un tema, hermanos, muy profundo, muy contundente. ¿Por qué? Porque es una de las más grandes causas, hermanos, por los que Dios va a juzgar a los líderes. ¿Por qué, hermanos? Porque resulta que el diezmo no es para que el pastor se compre una mansión, como hay varios que tienen parcela acá en el litoral, no lo voy a nombrar, por respeto al Evangelio, no por respeto al varón. El diezmo no es para comprarse un auto último modelo de lujo, ni para construirse una mansión. En Deuteronomio, capítulo 14, y la primera mitad del capítulo 15, ahí está la ley del diezmo. Y ese es un problema, hermanos, en el cual han caído pastores y obispos tremendamente grandes. ¿Usted cree, hermanos, que el apóstata de la metodista pentecostal de apellido Durán, que estaba recibiendo y que ya dejó de ser obispo y estaba recibiendo 35 millones de pesos, hermano, mensual, de los diezmos, tenía 4 o 6 autos últimos modelos, algunos de ellos con valor de 80 millones de pesos? ¿Usted cree que a eso lo llamó el Señor? El Señor a nadie ha llamado para hacerlo millonario que en la tierra, porque Dios en nada se contradice con lo que Él determinó en esta palabra. Jesús dice: no os afanéis por hacer tesoro en la tierra. También Jesús enseña que el hombre no puede amar a Dios y a las riquezas. Los apóstatas, instrumentos de Satanás, que predican la prosperidad y que se han hecho millonarios con la ofrenda y los diezmos de los que se congregan, ¿usted cree que van a ser salvos? No lo juzgo yo.
Esta palabra lo juzga. Porque después vamos a ver, hermanos, que en Jeremías capítulo 5, ahí está el juicio para ellos. Pero ahora, hermanos, estamos viendo, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito del diezmo? El propósito del diezmo, hermanos, es para alimento del huérfano, de la viuda, y del menesteroso y del extranjero. Y el diezmo tiene ley. Por eso el apóstol Pablo habla de ofrendas. No habla de diezmo. Ahora, bueno es que todo cristiano diezme. ¿Por qué? Porque un buen cristiano, un hombre de Dios, tiene que entender que ya no estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cierto? Por lo tanto, todo lo que tenemos, todo lo que llega a nuestra vida, Dios lo da. El trabajo que usted tiene, Dios se lo ha dado. Esa tiene que ser su mentalidad. Que Dios le dio el trabajo que tiene. Por lo tanto, a Dios le corresponde una parte. Bendito Dios. La ley del diezmo en Deuteronomio 14, del 22 adelante, dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ve, aquí habla del temor a Dios. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás, y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Bendito Dios. Esa es la ley del diezmo, hermano. ¿Ya? Pero continúa en el capítulo siguiente, capítulo 15, del versículo 7 al 11. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios, y en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Bendito Dios. Esa es la ley del diezmo, para eso es el diezmo. Bendito Dios. ¿Cuáles son los obispos y pastores que usan el diezmo para eso? Para ir en ayuda del huérfano, de la viuda, del menesteroso, alrededor de donde vive o donde tiene la iglesia. ¿Habrá alguno?
En este tiempo, que es el año 2020, a fines de abril del 2020, como hoy, bendito Dios, hoy es domingo 25 de abril del año 2020, bendito Dios. Quizás, hermanos, yo sé que hay pastores en los barrios que son pobres, humildes, sencillos, viven necesidad. Pero en ciudades grandes como Santiago, principalmente, hay iglesias que se congregan 200, 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000 o más. Y ahí sí que se reciben hartos diezmos y harta ofrenda. ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué hacen los obispos, si la misión tiene obispo, con esos diezmos? ¿A dónde van a parar? Bendito Dios. Bendito el nombre del Señor. Hay un pasaje, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 58, donde Dios le reclama al pueblo de Israel de lo que no hacen, justamente con lo que la congregación provee. El verdadero ayuno. Ahí Dios le reclama al pueblo y nos reclama a nosotros, hermanos, a usted pastor, a usted obispo, a todo cristiano. Porque ¿qué es lo que se está haciendo con el diezmo? Con la ofrenda. Principalmente el diezmo. Isaías 58, del versículo 1 adelante, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos vuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Bendito Dios. Bendito Dios. Respecto
a los pobres, los errantes. Dice, albergues en casa. Nótese que no dice en tu casa. Albergues en casa. ¿Qué significa eso? Que toda iglesia que con los diezmos que recibe es suficiente, puede comprar un lugar o un terreno y construir un lugar, o arrendar un lugar, y allí instalar cocina, comedores y algunas piezas para alojado, y albergar allí a los errantes, hermanos, son los extranjeros. ¿Cuántos pastores que se reconocen como pentecostales están ayudando a muchos de los miles de extranjeros que han llegado a Chile? Yo sé que en Santiago hay una que otra iglesia que lo están haciendo, pero la gran mayoría, hermanos, no lo hace. Y el juicio de Dios está sobre ellos. Porque por algo, hermanos, Deuteronomio 14 y la primera parte del 15, ahí está la ley del diezmo. Por lo tanto, hermanos, un motivo más por el cual Dios juzgará. Y los juicios de Dios son severos, muy severos. Bendito Dios. Por eso, hermanos, no crea usted que a los que se están haciendo millonarios con el dinero del Señor, no crea usted que van a pasar desapercibidos. Bendito Dios. No, hermanos. Jeremías 5, del 22 adelante, ahí está el juicio para los mercaderes, para los que se quedan con todo el dinero del Señor. En el fondo, hermanos, ladrón no es el que no da el diezmo, ladrón es el que se queda con todo el diezmo en su bolsillo y vive en mansión, tiene auto de lujo y se da, como dicen por ahí, la vida del oso. ¿Por qué la vida del oso? Es un dicho, hermano, muy común. Porque el oso come de todo. El oso come hierba, raíces, hierba o pasto, fruta y carne. O sea, es omnívoro, come de todo. Por eso el dicho se da la vida del oso. Bendito Dios. Mire lo que dice Jeremías capítulo 5. Con esto terminamos. A mí no me temeréis, versículo 22, Jeremías 5, del 22 adelante. Ahí está el juicio para los que se están haciendo ricos con el diezmo del Señor. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. Bendito Dios. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Bendito Dios. Dice que en medio de su pueblo han sido hallados impíos. Bendito Dios. Impío es aquel que no cree, que no está ni ahí con Dios, que no le interesa nada de Dios. Bendito Dios.
se engordaron y se pusieron lustrosos. Y miren lo que dice aquí. Y sobrepasaron los hechos del malo. O sea, más malo que los malos. Y miren lo que dice el Salmo 9 respecto de los malos. Juicio de Dios. Salmo 9, versículos 17 y 18. Los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Bendito Dios. Dice, excepto si es obispo o pastor o evangelista. No. Juicio de Dios, hermano. Los juicios de Dios son para el pueblo de Dios. Muchos creen que los juicios son para... No, si el apóstol Juan enseña que el mundo ya ha sido condenado. ¿Ya? Porque no han creído el unigénito Hijo del Padre. Por lo tanto, hermano, los juicios de Dios son para nosotros, para los cristianos, para su pueblo. Y en lo que hoy hemos visto, hermanos, es tremendo. Cómo el hombre, hermano, ha transgredido la palabra de Dios. En las iglesias grandes que hay en Santiago, donde se congregan 500, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 hermanos, la gran mayoría, los sueldos están entre los 300, 350 mil y 1.000.000 de pesos. Yo creo que el 70% de las congregaciones en Santiago se mueven en ese régimen, sus sueldos, entre 300, que es el sueldo mínimo, y 800, 1000 o 1.000.000 de pesos. ¿Qué pastor, qué obispo no puede vivir con 800.000 pesos mensuales? ¿O 1.000.000 de pesos? Si sus congregados, los hermanos de su congregación, la gran mayoría, aún viven algunos con la mitad de eso, ¿por qué tiene que quedarse con todos los diezmos? Pastor, obispo, considera esto, porque hay un juicio grande de Dios sobre ti. Y es muy posible, varón de Dios, que aún cuando muchos fueron escogidos del vientre de la madre para el pastorado, la vanidad los consumió. Se transformaron en apóstatas y esta palabra bendita la han transgredido todos los días de su vida por décadas. Y eso, hermanos, eso es grande pecado, grande problema ante Dios. No es llegar y pretender engañar a Dios. No, hermano, no. En el mover que viene, hermanos, Dios va a sacar a todos los pastores que no han cumplido con lo que esta palabra dice en todo sentido. Y para que no quede ese cabo suelto, en Jeremías 23, ahí Dios dice que levantará nuevos pastores. Porque si va a sacar a los que hoy, a la mayoría de los que hoy están, tendrá que poner nuevos pastores. Jeremías 23, del 1 al 4, dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las hay espantadas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ahí está la respuesta
a lo que dice Ezequiel 34, 10. Ezequiel 34, 10, así dice: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar a las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca, y no les serán más por comida. Bendito Dios. Eso es lo que espera, hermano, a los malos pastores. En el mover que Dios va a hacer, cuya misión van a cumplir varones llenos del Espíritu Santo. Y la misión se llama Elías, no el varón. Ningún varón va a poder decir: yo soy el profeta Elías, como el apóstata que tiene engañado a muchos que él va a resucitar. Me refiero a William Marion Branham, que dijo que él iba a resucitar en los últimos tiempos. Bendito Dios. Instrumento de Satanás, porque sembró la teoría de que el Padre y el Hijo es la misma persona. O sea, Dios Padre y Jesucristo Hijo no son dos. Padre, como es normal Padre e Hijo. Bendito Dios. Esa misión, hermanos, se va a terminar el título de obispo. Porque en verdad, hermano, el título de obispo en este tiempo es solamente un título de vanidad. ¿Cuántos hoy día son obispos? Porque entraron por la ventana al obispado y no por la puerta. ¿Cuántas iglesias sucedió que o falleció el obispo, o como no tenían obispo, otras iglesias decidieron tener obispo? Y se presentaron 2, 3 o 4 candidatos de los muchos pastores. Y algunos, porque no fueron escogidos ellos como obispos, se enojaron, se fueron de la iglesia, arrastraron a algunos pastores, recogieron a otros que andaban por ahí sueltos, y por allá el grupo de pastores los ungió obispo. Vanidad de vanidades, como dijo Salomón. No va a existir más el título de obispo. Tampoco va a existir el título de pastora. Bíblicamente, la pastora no existe con ese título. El título más alto que tiene Dios para la mujer es diaconisa. Así lo establece la palabra del Señor. Y en la Biblia, en el libro de los Hechos, nos habla de diaconisas. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo tiene que volver atrás, como dice Jeremías 6:16. Eso es: paraos en los caminos. O sea, paraos en vuestras doctrinas. Esos son los caminos. Y mirad y contemplad y mirad por las sendas antiguas. Y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. La senda antigua, esto. Aquí está escrito la doctrina de la senda antigua. Toda iglesia, hermanos, porque así me lo mostró el Señor, toda iglesia tendrá que tener un lugar. O arrendará, o comprará el terreno para construirlo, o arrendará el lugar, donde tendrá allí comedores, cocina, comedores, y ojalá piezas para alojados. Dios me mostró, hermano, el año 2000, construyendo aquí en San Antonio, en el sector de Barrancas, un edificio más o menos de 30 por 30 metros de cuadrado y 5 pisos de alto. Primer piso, un gran casino y comedores. Segundo, tercero, cuarto y quinto piso. Muchas piezas con cama para albergar allí al huérfano, a la viuda, al menesteroso. 2 visiones me mostró el Señor. En la primera, yo estoy parado en la esquina, contemplando hacia el norte, y por la fachada del edificio habían maestros trabajando. Y llega un hermano, ya que conocía en ese tiempo, y me dice: no, Rebeco, ¿y todo esto se está haciendo? Sí, le digo yo. Y además, aún que hay muchas cosas más por hacer. Y yo le pedí al Señor confirmación de cómo era eso. Y en 2, 3 semanas después, Dios me mostró una segunda visión, donde yo ando dentro del edificio, recorriendo el edificio, y tiene escala, como todo edificio, para subir los pisos, pero también tiene ascensor. Eso un día va a ser realidad.
Cuando Dios me ha revelado, me ha dado este conocimiento y me ha revelado tantas cosas, mi hermano, habrá autoridad, habrá poder de esta tierra que saque de mi mente y de mi corazón lo que de Dios he recibido. No lo hay. Aunque se juntaran todos los ejércitos del mundo con todo el poder bélico y aéreo que tienen, aún ese poder no podrían sacar de mí ni un gramo, ni un milímetro de todo lo que tengo guardado de Dios, de todo lo que viene. Este ha sido el capítulo 4, segundo capítulo de el juicio a la iglesia y la apostasía. Creo que queda aún un tercer capítulo porque aún quedan cosas que dar a conocer. Dios les bendiga, hermanos. Soy el evangelista Fernando Rebeco. Dios les bendiga de grande manera. Y yo sé que todo lo que ya en este cuarto capítulo hay cosas duras, fuertes. Pero como el apóstol Pedro en una ocasión le dijo al Señor, dura es esta palabra, Señor. ¿Quién podrá aguantarla o soportar? Bendito Dios. Así son las cosas de Dios, hermano. Si hemos transgredido esta palabra, hermano, con tanta facilidad, con tan cara dura, ¿por qué ahora no vamos a poder soportar los juicios? Porque si yo mañana, hermanos, en algún lugar entro a robar, tengo que aceptar que si la justicia me sorprende, voy a ir preso y voy a ser condenado. ¿Cuánto más si paso por encima de la bendita palabra de Dios? Con mayor razón. Y los juicios están, hermanos. Así que Dios les bendiga. Y ya sabe, este es el cuarto capítulo. Muy importante el capítulo 1 y capítulo 2, donde tratamos el tema, la obra de Satanás dentro del Evangelio. Y capítulo 3 y este que es el capítulo 4, el juicio de la iglesia y la apostasía. Así que los invito para la próxima oportunidad en que estaremos haciendo el capítulo 5 de el juicio de la iglesia y la apostasía. Porque todo lo que hemos tratado aquí son las dos cosas. El juicio de la iglesia es por culpa de la apostasía. Si el pueblo de Dios, si los pastores, los obispos, no se hubieran metido a convertirse en apóstatas, ningún juicio de Dios caería sobre ustedes. Es el resultado de vuestros propios hechos. Que el Señor les bendiga de grande manera a todos. Su hermano en Cristo, Fernando Rebeco.